que sus derechos estaban siendo violados porque las municipalidades y los gobiernos estatales los estaban forzando a ponerse máscaras. Pues una vez más de regreso aquí en Radio Labio, provocativa e inteligente. Radio Labio se dedica a mantenerte informada sobre autoayuda, política, finanzas, tecnología, temas para la familia e información que ayude a la mujer hispana a lograr igualdad en los Estados Unidos. También invitamos a los hombres curiosos a que escuchen, porque si no escuchan lo que están escuchando sus mujeres, a lo mejor no están en sintonía con sus mujeres. Yo soy Francisco Maldonado, esto se llama Calzón Quitado y esto es Radio Labio Provocativa Inteligente con el señor Juan Andrés de Jacet. ¿Cómo está, Juan Andrés? Buenas noches. Buenas noches, Francisco. ¿Cómo van sus fiestas decembrinas? ¿Hoy no hubieron muchas fiestas en el 2020? No, todo tranquilo. Todo tranquilo. Juan Andrés, yo me puse a pensar, estaba hablando con mi compañera y decidiendo, ella me ayuda a veces a decidir los temas que abordamos en Radio Labio. Y bueno, pues estamos en Navidad, ¿no? O en época de navideña. Entonces yo me puse a pensar de cómo habrá sido la Navidad durante la pandemia de 1918. 18. ¿No? Porque en el 2020 ya llevamos, yo ni sé cuántos meses llevamos, como 9 meses, no sé cuántos meses llevamos ya encerrados. Pero Desde marzo. Desde marzo, o sea, 9 meses encerrados, ¿no? Más o menos, sí. Entonces, pero afortunadamente, pues yo no he dejado de trabajar. Yo todavía me tengo que reportar y pongo 8, 9, 10 horas al día en mi trabajo y todo bien. Pero me pongo a pensar cómo vivió, qué pasó en el 1918 con la pandemia de aquel entonces. Y fíjese que encontré cosas muy interesantes. La vida, y vamos a hablar específicamente de Estados Unidos porque es donde estamos y es lo que sabemos, pero de seguro que a alguien le va a dar curiosidad qué pasó, digamos, en México, en Panamá, en Colombia, en otros lugares donde nos escuchan. Pero lo que yo encontré es que no fue muy diferente. Hay ciertas cosas que sí cambiaron, que sí son diferentes, pero básicamente la responsabilidad de educar al público y motivar al público a que se quedara en casa no era tampoco del gobierno federal, como no es del gobierno federal hoy en Estados Unidos en el 2020. Era responsabilidad de los estados y de las municipalidades. Pero la situación, la sociedad, aunque diferente, más antigua, vivimos en una sociedad muy moderna el día de hoy, las preocupaciones eran las mismas, ¿no? Que la gente iba a ir a comprar regalos, iba a ir a la tienda a comprar regalos y se iban a exponer. La diferencia es que, por decir, ahorita, en casi todas las localidades de los Estados Unidos, al igual que en México, acabo de regresar de vacaciones de México, todo el mundo anda con tapaboca, todo el mundo anda cubriéndose la cara. Pero en el 1918 muchas de las localidades no lo dejaban que entraran a la tienda con tapaboca, porque decían que eso iba a reducir las ventas, iba a hacer la gente que tuviera más miedo a comprar. Como meterse con tapaboca, un concepto diferente del día de hoy, ¿no? Si yo voy con tapaboca, pues yo estoy ahí 2 o 3 horas haciendo mis compras. Pero si no estoy con tapaboca, yo no estoy ahí mucho tiempo. Yo entro y salgo, pero rápido, y trato de no tocar absolutamente nada. Esa fue un diferente en 1918. Al igual que hoy, las reuniones familiares eran importantes, que no se llevaran a cabo las reuniones familiares. Ya muchos que viajamos normalmente a ver a nuestras familias para Navidad, ya lo cancelamos, no lo vamos a hacer. Vamos a quedarnos en casa, vamos a hacer una cosa más tranquila dentro de nuestras posibilidades. Una cosa que sí era
muy diferente en aquel entonces. Y hablamos en otro programa de la misa de gallo. Los servicios religiosos eran mucho más importante en 1918 que lo que son ahora. Y esa era una preocupación también que la gente tenía en la mente. ¿Cómo voy a ir a comprar mis regalos? ¿Cómo me voy a reunir con mi familia? ¿Me puedo reunir con mi familia? Y puedo ir a misa en el día de Navidad. Pero bueno, Juan Andrés, ¿usted se acuerda de 1918? Bueno, le hago la pregunta diferente. Sí, ¿Qué sí, le han sí. platicado de 1918 sus abuelos? Bueno, mi abuela nació en 1896. Wow. Mi abuela. Ajá. Ella estaba vivita y coleando durante esos años. Pero ya estaba en Panamá porque ella llegó en 1918. 1918, ¿no dijiste? 1918. Ya estaba. Ya estaba en Panamá porque mi mamá ya había nacido. Me imagino, me imagino que no creo que había la organización de esos días, porque Panamá era un país bastante loco en ese entonces. Cuando estaban durante la construcción del canal, 1903, y ya llegaron los americanos y les rentaron las áreas que estaban pegadas al canal, porque el canal corta el país por la mitad, lo hace dos pedazos y básicamente de cada lado había fuertes americanos supuestamente para proteger el canal de que no vengan los rusos o un país y ataque y se apodere del canal. Entonces, en esos tiempos había mucho militar americano y también llegaban muchos barcos que pasaban por el canal y se bajaban los marineros. Mirábamos en la capital, mirábamos uniformes militares de todo alrededor del mundo. Tú salías por la calle de compras y mirabas gente uniformada y decían, tratabas de adivinar de qué país, porque todos los días eran uniformes diferentes de barcos que andaban entre y salen y van y vienen y van y vienen. Entonces Panamá era un calderón de agua hirviendo de la energía y lo que estaba pasando y los cabarets y los clubs y las tiendas, y entonces atraía mucha gente del exterior. Panamá tiene una colonia hindú de la India, grandísima, muy respetada, muy reconocida, con sus tiendas y sus culturas inmensa. Han tenido un impacto grandísimo en el país, tanto como el chino, no tanto el japonés, pero el chino. Es una colonia inmensa de chinos en Panamá, y en ese entonces la China era un país tercermundista. No estamos hablando hoy en día que es la segunda potencia económica del mundo. En ese entonces era un paisillo que la gente se venía porque no podía ni pasar una buena vida. Como se vienen los centroamericanos a los Estados Unidos, los chinos iban a Panamá y se formó una colonia grandísima. Panamá, no solamente todos estos extranjeros en uniformes, y cuando construyeron el canal, como los americanos se andaban muriendo de la malaria porque no tenían, le picaban los mosquitos y no tenían defensas ellos para eso, empezaron a traer a los afrocaribeños de todas las islas, ¿no? De Jamaica, todas las islas, Tobago, todas las islas, todo lo que el que quisiera venir a trabajar. Se hizo otro grupo grandísimo de afrocaribeños en Panamá, que hoy en día todavía casi todos ellos viven en la ciudad de Colón. Colón es en el lado atlántico, es una ciudad que tú crees que estás en mitad del Caribe. Tú entras ahí, no crees que estás en Panamá, ¿no? Son panameños, pero ya ahora con costumbres, y todavía hablan el inglés con el acento de los ingleses,
y siguen hablando de esa manera, con ese acento. Cuando te hablan en inglés, te hablan como tú escuchas como hablan los jamaicanos. Si tú vas a Jamaica, ellos tienen un acento muy particular de ellos. Sí. Así hablan en esa ciudad en Panamá. Panamá era un país chiquito pero internacional, lleno de gente de alrededor del mundo y una cultura como no había, la discriminación la traía el gringo, pero entre las minorías, el chino y el panameño y el indígena de Panamá y el hindú, todos se mezclaron y todo el mundo creció conociéndose a todo el mundo al igual. Ahí si yo no iba a la zona del canal, cuando yo me mantenía en la parte panameña, no existía el racismo. Todos éramos iguales, teníamos amigos negros, amigos chinos, amigos hindús, es que ni sabíamos lo que éramos, porque estábamos tan acostumbrados a vernos uno al otro, que eso era muy normal, ¿no? Y yo me crié en ese ambiente. Me imagino que la pandemia de 1918 no le iban a hacer mucho caso en Panamá en ese tiempo de ponerse las máscaras y protegerse. Me imagino que pasaron su mal rato, porque especialmente los marineros, ellos llegaban ahí a ir a los clubes, claro. Y los clubes eran famosísimos por toda la acrobacia que pasaba allá adentro de los clubes nocturnos. Pues fíjese que en Estados Unidos esa pandemia de 1918 mató mucha más gente que la que ha matado hoy en día, ¿no? Lo que ha matado el COVID. Ahorita ya llegamos a los 300,000. 300 y pico. Están muriendo. Mira, los programas de nosotros duran entre 20 y 30 minutos. Sí. En lo que nosotros nos acabamos un programa, Francisco, muere un promedio de 50 americanos. Este programa que estamos haciendo ahorita, ya llevamos como unos 15 a 20 muertos ya en el tiempo que hemos estado hablando. Es algo serio. Es muy serio. Pero sin embargo, en el 18 era peor. Sí, en el 18 se estima que murieron 675,000 americanos. O sea, y a este punto, al tiempo de la Navidad de 1918, ya estaban tan bien como estamos ahorita hoy en un segundo rebrote, ¿no? Porque eso es lo que estamos ahorita, hoy en día estamos en un rebrote, en la Navidad del 2020. Pero otra cosa que pasaba en ese entonces es que se había ganado la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos había triunfado la guerra, había sido uno de los triunfadores de la Guerra Mundial, junto con Inglaterra, junto con Francia. Porque existía la pandemia del flu, de la influenza, eso afectó la celebración. Porque como iban regresando los soldados del frente de Europa, los que habían ido a pelear para la Primera Guerra Mundial, pues llegaron a Estados Unidos y se encontraron con que no se podía celebrar la Navidad como ellos estaban esperando. Porque cuando uno es soldado y uno regresa del frente, uno regresa a una zona de guerra, lo que uno quiere es ver a su familia y abrazarla, y si viene la Navidad o viene el Día de Independencia o lo que se venga, uno está viendo ya está viendo cuál es la siguiente celebración para estar con la familia y disfrutar de esta libertad que tenemos en Estados Unidos. Como le decía hace rato, el enforzamiento o el llevar a cabo las reglas o establecer las reglas no caía en el gobierno federal, caía en el gobierno estatal y en el gobierno municipal, que quiere decir el gobierno local. Pero también en aquel entonces todavía no existía el CDC, el Centro de Enfermedades, el CDC, el Centro de Enfermedades Infecciosas, porque ese se inauguró, o ese vino
Empezó en 1946. Entonces hablamos de que iban a pasar casi 30 años antes de que hubiera un CDC. Pero las autoridades locales tenían menos autoridad para forzar las reglas. Las máscaras no eran máscaras industriales, no eran algo que uno podía comprar un paquetito de 5 y pasársela a todos los niños y a la familia y así muy, muy limpia la cosa. No, las máscaras eran hechas en casa y muchas veces lo que eran esas máscaras eran una cubierta tras otra cubierta. Y lo curioso, una cosa curiosa que yo encontré es que tenían que hervir las máscaras. O sea, como que tenían un set o dos sets de máscaras o 3 sets de máscaras y se las cambiaban y las ponían en la estufa y las servían en agua y las secaban y así estaban pasándosela una vez a otra. No se me ha ocurrido, pero a lo mejor tengo que empezar a hervir mi máscara. De hecho, nosotros ya las tiramos, ya cuando están muy apestosas ya las tiramos y usamos otras. Pero una cosa curiosa también que encontré, que había un movimiento anti-máscaras que está pasando en Estados Unidos hoy en día, ¿no? Había gente que decía que sus derechos estaban siendo violados porque las municipalidades y los gobiernos estatales los estaban forzando a ponerse máscaras. O sea que eso no ha cambiado mucho. Siempre han existido los locos, ¿no? Bueno, ya hablamos de que se hacían normalmente en casa y que las tenían que hervir. En algunos lugares, al igual que la resistencia de utilizar las máscaras, en algunos lugares los residentes protestaron de que los oficiales, de que el gobierno local estaba cerrando las iglesias, pero cerraban las iglesias, pero dejaban los salones y las cantinas abiertas. Eso siempre, ¿no? Eso no ha cambiado. Otra cosa que no existía en aquel entonces, obviamente, era social media, los medios sociales de comunicación, Twitter y todo eso, pues no existía, no existía Facebook, pero sí existía una manera de comunicarse, y esa manera de comunicarse eran las iglesias. Entonces, al cerrar las iglesias, ellos protestaban, la gente protestaba porque decía, pues, ¿dónde voy a enterarme de lo que está pasando? Nos enteramos aparte de la iglesia. Así es como nos pasamos la información, nos intercambiamos información. A veces la gente piensa que el desfile de Acción de Gracias del Macy Parade fue un error, pero están equivocados porque el Macy Parade, el desfile del Día de Acción de Gracias muy famoso en Nueva York, no existió hasta 1924, después de la pandemia. Así es que nada más ahí para aclarar. Hubo gente que hizo mucho dinero, Juan Andrés. Yo sé que a usted le interesa mucho como hombre de negocios, porque ¿qué cree que inventaron en aquel entonces? Entregas a domicilio. Entonces los hombres de negocios que vieron la oportunidad, porque así son los hombres de negocios ven un problema y encuentran una oportunidad en eso, ¿no? Una solución. Ellos empezaron a hacer entregas a domicilio. Y hubo familias que hicieron mucho dinero a base de esa práctica. Como decía hace rato, la gente no le gustaba, las tiendas no permitían que la gente utilizara máscaras dentro de sus tiendas porque decían que espantaban al público y no compraban tanto. Pero lo que lo salvó es que no existía UPS, FedEx ni nada de eso. Me imagino que las entregas se volvió un negocio grandísimo, ¿no? Claro, se volvió un negocio grandísimo y las tiendas podían vender porque era lo único que existía, ¿no? Pero al parecer una de las preocupaciones que yo tenía al principio, por ahí de marzo, cuando empezamos a refugiarnos en nuestras casas, cuando ya no había papel de baño en los estantes y no se encuentra Lysol y no se encontraba cosas para desinfectar, yo dije, mi mentalidad militar inmediatamente entra en juego, ¿no? Digo,
si colapsa, si algo le pasa al supply chain, a la cadena de abastecimiento, entonces sí vamos a estar en problemas. Afortunadamente no pasó, y tampoco pasó en 1918, quiero que se entere. Una ventaja que tenían en 1918 es que esas reuniones familiares no eran tan comunes como las reuniones familiares que tenemos hoy, ¿no? O sea, hoy nos reunimos para todo. Casi cada mes en el calendario de los Estados Unidos, casi cada mes hay una fiesta, ¿no? Acción de Gracias. 4 de julio. 4 de julio. Día del Trabajador. Todos esos. Siempre nos estamos reuniendo, siempre estamos haciendo barbecue, siempre estamos entrándole a la cerveza y viene la familia. Y en aquel entonces no era así. En aquel entonces la Navidad era la fecha en que se reunía la familia. Y bueno, ya hablamos de los jóvenes que venían de la guerra mundial, de la Primera Guerra Mundial, pues no pudimos celebrar tampoco. Y por último, fue una Navidad un poco triste para mucha gente, porque mucha gente perdió familiares, igual que hoy en día mucha gente ha perdido familiares, y yo soy muy sensible al respecto porque, pues afortunadamente yo no he perdido a nadie directamente por la pandemia, pero sí conozco de gente que ha perdido familiares, y eso me da tristeza, y mis pensamientos y mis oraciones están con ellos, y les ofrezco que el tiempo les haga sentir mejor al paso del tiempo, y ya la solución está a la vuelta de la esquina, gracias a la tecnología y gracias a los doctores y gracias a la gente que se dedica a esto, a cuidarnos. Pero tú también pasaste un mal rato con posiblemente el COVID, ¿no? Al principio y lo sobreviviste así fuerte, ¿no? La verdad es que no sé si fue COVID, yo pienso que sí fue, porque por lo regular soy una persona muy sana y sí me enfermé y sí sentía que me iba a morir en 2 o 3 días. Afortunadamente hago ejercicio y mi estilo de vida me ayudó, creo yo, y si fue COVID, pues yo ya la hice, yo sí lo sobreviví. Pero también, o sea, sí fueron días difíciles al principio, ¿no? Pero no sentiste lo que sentías cuando te daba la gripa, ¿verdad? No. Fue algo diferente. Muy diferente. Sí. Muy, muy diferente, porque no podía dormir, no podía estar acostado, me tenía que dormir básicamente sentado. Intuitivamente, porque no sabía que era COVID, en mi trabajo yo viajo mucho. Y regresé de un viaje, de Arizona, y yo pienso que ahí es donde me infecté. Y al ir a comer lonche con mi hija al siguiente día de que regresé, yo creo que la infecté a ella y infecté a toda la suite, sus compañeras del colegio, de la universidad. Pero el caso es que eso que dicen que uno se le va el sabor de la boca, se me fue completamente. Me tardaron muchos meses. Cualquier cosa que comías me sabía a cartón. No podía respirar. Pues esos son los síntomas de COVID. Y lo curioso es que a mí no me hicieron la prueba, el doctor no me quiso hacer la prueba porque cuando fui al doctor ya era más de 48 horas y dijo, no, tienes influenza, eso es lo que tienes. Pero mi hija, sus síntomas empezaron un poco más tarde y a ella sí la llevamos al doctor y a ella sí le hicieron la prueba de influenza y la prueba de influenza resultó negativa, pero los síntomas eran los mismos que yo tenía. Entonces yo pienso, ¿no? O sea, es una deducción que sí. ¿En qué mes fue Eso fue en febrero. Un mes antes de que descubrieran que era COVID viniendo de la China. Todavía no estaban enterados de qué era. No, todavía sí sabía. Bueno, de hecho, ahora dicen que el primer caso entró en diciembre. Sí, pero en la China, no aquí. No, que ya había llegado a Estados Unidos. Ya había llegado aquí, pero no sabían qué era. ¿No lo habían identificado? No lo habían identificado. Y en febrero todavía no. Incluso yo le dije a mi doctor, le dije, oiga, ¿y no tendré ese virus que anda suelto en China? No tienes eso, tienes influenza.
Y bueno, ahora que lo vea le voy a decir, ¿te acuerdas? Te dije que tenía el virus, pero bueno. Bueno, ya para terminar el programa, en el 1918 perdimos, en esa guerra, no en 1918, pero en esa guerra que terminó en 1918, perdimos aproximadamente 100,000 soldados en la Primera Guerra Mundial. Entonces, 100,000 soldados que perdimos ahí y 700,000, más de 700,000, casi 700,000 gente que murió en el país, pues sí fue una Navidad un poco triste. Claro. Lo único que quiero decir ya para terminar el programa, y le doy la última palabra en un momento, Juan Andrés. Esta es una oportunidad para que nos hagamos hombres y mujeres fuertes y resistamos la tentación de ir a ver a los viejitos, ir a ver a la familia. Es mejor que nos quedemos en casa. Tenemos oportunidades de hacer otras cosas que no hemos hecho antes, como jugar lotería, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, principalmente en Estados Unidos, le han enseñado el juego de lotería a sus hijos? Navidad es la próxima semana. Le aseguro que se va a Amazon o a cualquier o a Walmart online, le llega la lotería a tiempo y enséñele a jugar lotería. Mire, mis hijos les encanta la lotería. Juegos de mesa, hay muchísimas cosas. Es una oportunidad para agradecer de que estamos vivos y recordar si es que perdimos a alguien de los que ya se fueron, pero al final de cuentas celebrar su vida también y cuidarnos. Principalmente cuidarnos, porque al cuidarnos nosotros, cuidamos a los demás. Les deseo muy, muy feliz Navidad y espero que se la pasen muy bien, a pesar de las limitaciones, a pesar de los retos que tuvimos este año, y que nos siga sintonizando el próximo año. Y ya sé que está muy ocupado con el pavo y con los tamales y con todo lo que se va a jambar el día de Navidad, pero cuando tenga chance, póngale ahí suscribir. Juan Andrés, le doy la última palabra. Pues nosotros, la esposa ya ha decidido con mi hija que van a hacer un fruit cake estilo inglés. Y ya le mandamos a pedir la receta a un primo, que su mamá era originalmente inglesa. Entonces nos mandó la receta, y ahí andamos comprando todos los ingredientes, y aparte de eso vamos a hacer tamales también. El plan de nosotros es pasarnos en la cocina con la música y riéndonos con los niños, y ellos hacen tamales también. Los tamales no parecen tamales, parecen todo menos un tamal, pero ahí está la masa a veces está la masa por dentro y la carne por fuera, pero envueltos y cocidos, pero ahí se la pasan a gusto. Y así no vamos a salir. Y normalmente siempre se junta la familia, es una familia bastante grande, y se junta para la Navidad, y a las 12 de la noche se reparten los regalos, etcétera, etcétera. Pero este año cada uno por su lado. Vamos a mantenernos muy seguritos para asegurarles a ustedes que vamos a estar aquí para seguir haciendo los programas. Pasen muy buena Navidad, los queremos mucho y cuídense. Gracias. Usted está escuchando Radio Labio Provocativa Inteligente. Este programa se llama Hablando a Calzón Quitado. Yo soy Francisco Maldonado, un servidor, y aquí con el señor Juan Andrés de Jacet. Feliz Navidad y nos vemos en el próximo programa. Pasen buenas noches.